Durante todos estos meses estuve diciendo que pensaras bien, que aprenderas a interpretar, a escuchar y sobre todo entendieras lo que se te explicaba en toda esta campaña, esta lucha electoral que dio mucho de qué hablar y muchos movimientos. Sin embargo, para cambio de muchas personas, para idea de muchas personas, las cosas han cambiado, otras se quedaron en el tintero, muchos van a tener memoria frágil y no se van a acordar todos esos enormes vaticinios que hicieron y que al final casi ninguno se cumplió. Pero en fin, hoy damos la bienvenida a Santi Peña, candidato por la ANR a la presidencia del país. Buenas noches, Santi. Muy buenas noches, Héctor. Realmente muy contento de venir a compartir nuevamente acá en tu programa. Y bueno, un saludo grande a toda la audiencia. ¿Qué cantidad de cosas se dijeron? ¿Qué cantidad de cosas sin sentido? ¿Llegó un momento que te hartaste de contestar cosas que no tenían sentido o cómo fue eso? Y vos sabés que no hartar, pero uno trata de colaborar de la mejor manera en los procesos eleccionarios, ¿verdad? Yo siempre digo que una elección no es solamente salir a pedir votos, también es la oportunidad de reflexionar sobre los grandes desafíos que tiene nuestro país, ¿verdad? Y a mí me encanta hablar. O sea, vos me invitás, yo no voy a hablar de todo. Y me encanta que sea una conversación abierta, fluida, sin ningún cuestionario establecido, ¿verdad? Entonces, yo en un momento me daba cuenta que mi predisposición no contribuía a eso, ¿verdad? Que yo me iba a un programa, hablaba un tema, ahí dijo tal cosa, se sacaba de contexto. Entonces, en un momento, esto habrá sido faltando unas 4 semanas, el último mes, me llamé un poco a silencio. ¿Sí? Seguí estando en la calle, hablando con la gente, pero dejé de ir a los programas de radio, televisión, porque yo veía que mi participación no ayudaba en el proceso de construcción de una visión del país, sino lo único que hacía es el intercambio de agravios, ¿verdad? Eso te iba a preguntar justamente porque una de las cosas que analizábamos, de repente esa especie de desaparición de medios, no de tu vida y de tu campaña, y no entendía el porqué. Sí. Y ves, eso a lo mejor llamó, decía, algo está pasando, claro. Decía gente, seguro que algo está pasando, alguna información tendrán y por eso está desaparecido. No, a ver, nunca desaparecí porque mi agenda era súper intensa y esto estaba reflejado a través de los medios de comunicación, las redes sociales, o sea, es como un reality show, ¿verdad? Uno vive en tiempo real todo lo que hace de la mañana hasta la noche, así que yo me mantuve súper activo, pero sí, yo no veía que en algunos espacios, y acá también es importante, Héctor, hacer una mención, ¿verdad? Yo siempre dije que la campaña política se juega en varios escenarios, ¿verdad? Hay un escenario que es en la calle, hay un escenario que pueden ser las universidades, los gremios empresariales, y hay también un escenario que son los medios de comunicación, ¿verdad? Y los medios de comunicación son parte de conglomerados empresariales y ellos tienen sus posiciones y no hay que cuestionar esto, hay que aceptar nomás, ¿verdad? Entonces yo creo que también esta elección se jugó como nunca antes en el plano empresarial / comunicacional, ¿verdad? Con medios teniendo posiciones a favor y en contra, ¿verdad? Entonces creo que también eso de alguna manera es lo que la gente visualizaba y entendía que había una confrontación mucho mayor. O sea, no hay una confrontación mayor que otras campañas, pero se proyecta esa imagen. Entonces yo en algún momento te dije, el Partido Colorado está mucho mejor de lo que la gente percibe y la oposición yo veía que estaba mucho más fragmentada y dividida de lo que la gente también percibía, ¿verdad? Entonces, y yo creo que hoy estamos viendo también eso. Vos sabés que el ataque fue terrible realmente, el ataque de algunos medios hacia todo el movimiento Nor Colorado fue brutal. Brutal, realmente brutal, sí. Sanguinario en algunos momentos inclusive. Pero yo empecé a notar y fui cambiando en algunas posturas, analizando el amor que le tienen las personas a su Partido Colorado. No hablo ya de movimiento, al Partido Colorado. Sí. Y me hizo cambiar algunas posturas mías, porque yo en algún momento dado también decía, la pucha, tiene que haber cambio de verdad, y metí a veces sin darme cuenta algo que yo critico, que es meter a todos en el mismo saco. Sí, y me di cuenta que no, que en todos los partidos hay gente realmente fantástica y sobre todo el Partido Colorado tiene algo increíble, que es esa pasión que sienten los colorados hacia el partido que parece un club de fútbol. Sí, parece... a mí me encanta el análisis de los números, ¿verdad? Me encanta, soy un apasionado de eso. Creo que los números tienen que complementarse con el contacto con la gente, con la experiencia, con las vivencias. Pero si nosotros miramos estadísticamente los números del Paraguay, realmente son excepcionales. Paraguay tiene el número de votantes que está afiliado a un partido político, el más alto del mundo. 80% de los electores está afiliado a un partido político. 55%, más de la mitad, está afiliado al Partido Colorado. Y en esa muestra de 2.600.000 afiliados, es una muestra representativa de los paraguayos.
sea, 2 millones, más de la mitad de todos los electores están afiliados al Partido Colorado. Dentro de, de esa muestra de 2.600.000, vos tenés el Colorado, que es un militante, el presidente seccional, el convencional, el miembro de seccional. Tenés el funcionario público colorado, que tiene también una dinámica y tiene una interacción política. Y después tenés el ciudadano, el colorado de a pie, como le llamamos, ¿verdad? El trabajador independiente, el asalariado, el cuentapropista, que está de alguna manera desconectado. Y ese colorado tiene las mismas particularidades que el no afiliado al Partido Colorado. Entonces, cuando vos hablas del Partido Colorado, en realidad tenés que entender que estás hablando de una muestra representativa del paraguayo. Sí. Por eso que es muy difícil plantear una estrategia en contra del Partido Colorado, porque es plantear una estrategia en contra del paraguayo. Lo que pasa es que tantas veces se ha dicho que el propio movimiento, el Partido Colorado dentro de los movimientos son sus propios enemigos, son sus propios competidores. Esta vez fue, no sé si más sanguinaria que otras veces, en campaña constante, no sobre todo ustedes. No, hay realidades. Arrancó temprano, sí, ¿verdad? Esto ya en junio del año pasado, cuando empezaron las municipales, Hugo Velázquez ya lanzó su candidatura, ¿verdad? Y empezábamos a ver afiches con el toro, ¿verdad? Y el otro elemento también fue que la ley electoral nueva y la de financiamiento político adelantó los plazos electorales, ¿verdad? Entonces, fue una campaña más larga, es así. Fue mucho más larga. Y lo que te iba a decir es que en la parte de ustedes, parte del movimiento de ustedes, bueno, no estaban gobernando, que a cada uno haga lo que quiera dentro de un orden y un respeto, respetando la ley, pero mi punto de vista como comunicador es ver cómo es el partido que está gobernando, el movimiento que está gobernando, sí que se dedicó de lleno a la campaña. Y para mí afectó muchísimo. Ya llega un punto que me da igual quién se enoje o no se enoje, pero las realidades son esas. Sí, no, y cansa. La gente, que es un poco lo que yo venía también diciendo, ¿verdad? La gente está cansada de la pelea de los políticos. La gente necesita que los políticos piensen un poco en los problemas de la gente, ¿verdad? Porque si no, parece que estamos todo el día discutiendo los problemas de los políticos, y los problemas de los políticos son los problemas que crean los mismos políticos, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido también todos tenemos que hacer un mea culpa y tratar de hablar un poco más de los problemas de la gente, ¿verdad? Yo siempre dije que no solamente uno tiene que ser honesto e idóneo, también tiene que ser un buen comunicador para que la gente entienda por qué queremos estar en un cargo electivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde un cargo electivo? ¿Por qué yo quiero ser presidente de la República? A mí no me interesa la banda presidencial y la música, no. A mí lo que me interesa es la posibilidad desde ese cargo poder generar grandes transformaciones para el Paraguay. Yo me encontré a lo largo de todo este camino con mucha doble moral, con mucha doble discurso en muchos casos. Y en uno de los casos que me llamó mucho la atención, el doble discurso en el ámbito empresarial e industrial, algunos enojados con Horacio Cartes, a lo mejor por el tipo de empresas que tiene, el grupo tan grande, que monopolio, que esto, aquello, y sin embargo en otras facetas mucho más privadas te estaban diciendo ojalá vuelvan ellos, que ellos se entienden de empresa y cómo es gestionar y el país va a avanzar más. Entonces ha habido que luchar con unos fantasmas, porque al fin y al cabo todo lo que hizo la embajada, significativamente realmente de qué le sirvió, cuál fue toda esa jugada realmente, Santi. La realidad es otra, por ahí se demostró en los votos. Y un poco lo que yo dije, ¿verdad? Yo dije que a la gente realmente le preocupa sus problemas del día a día. No es que la decisión del gobierno americano no es importante, claro que es importante, tiene su impacto en la imagen del país, estamos hablando de un vicepresidente en ejercicio, de un expresidente de la República, genera un daño. Pero este no es el tema que le preocupa a la gente en la calle. La gente está preocupada con la inseguridad, con la canasta básica de alimentos, con su ingreso. Esos son los tres temas que hoy vos escuchás. No tengo plata en el bolsillo, no tengo comida en la mesa, cuando salgo a la noche tengo miedo, ¿verdad? Entonces eso son los temas que nosotros tenemos que hablar y ver cómo vamos a resolver a partir de ahora. Esa parte justamente económica, esa parte en la cual, no sé si te habrá dado tiempo, has recorrido tanto, ¿has podido hacer un análisis real de cómo está la situación país? Sí, a ver, cada testimonio, cada recorrido es la oportunidad de ver, primero, de testear y de ver de primera mano que la gente está pasando mal. Y lo otro es cómo se puede mejorar y cómo se pueden generar grandes cambios, ¿verdad? Y esto es no hay una bala de plata, es una serie de medidas en diferentes ámbitos, desde el rol que tiene que cumplir el Banco Central, desde el rol que tiene que cumplir el Ministerio de Hacienda.
la comunicación económica que tiene que llevar el gobierno. Nosotros vamos a tener 5 años de estancamiento económico. ¿El estancamiento económico qué hace? No hay ingreso, aumenta el desempleo, aumenta la inseguridad, aumenta la pobreza. Entonces nosotros tenemos que revertir eso. ¿Y cómo crece la economía? La economía crece en base a la confianza. El empresario invierte y contrata si él tiene confianza que el futuro va a ser mejor, si va a poder aumentar las ventas como consecuencia de esa inversión. Y esa confianza requiere credibilidad. Entonces, hoy perdimos la confianza porque no hay credibilidad. Y obviamente el desgaste de un gobierno ya está hacia el final, pero también por errores propios de esta administración, que yo he sido muy crítico, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que hoy ya hemos pasado y sorteado la interna partidaria. Hoy lo que tenemos que hablar es cómo vamos a resolver el problema de todos los paraguayos a partir del 15 de agosto. Hasta ayer prácticamente estabas con un discurso que seguías sacando a la luz lo que era la corrupción en este gobierno. Sí, pero, eso se va a acabar ya porque ayer sí. yo en radio hablé con Dani Centurión, que está muy crítico contigo, Sí. porque dice que es difícil que haya una unión si vos seguís criticando de la misma manera con tus argumentos en cuanto a la corrupción, el trato, la forma que funcionó el gobierno, el desgobierno. Sí. ¿En qué va a cambiar eso? Yo soy consciente que no cae simpática mi declaración, ¿verdad? Y claramente en ese afán de justamente hablar, de explicar, de dar detalle, hay quienes escuchan y hay quienes que no escuchan, que simplemente, viste lo que dijo, o miran el tuit, o miran la noticia, ¿verdad? Y yo vengo elaborando, Luis, la siguiente posición. Nosotros, 2.600.000 colorados. Tenemos una responsabilidad político-partidaria. ¿Cuál es esa responsabilidad? Participar en las internas y terminadas las internas, salir a trabajar por el partido por el cual nosotros nos hemos candidatado, ¿verdad? Y eso no es un abrazo de impunidad, no, es un abrazo democrático. Participamos, competimos y aceptamos los resultados. La noche del 18 de diciembre nos convertimos en patrimonio del Partido Colorado. Yo dejé de tener movimiento, el oficialismo dejó de tener movimiento. Hoy somos todos lista 1, Partido Colorado, porque es como consecuencia de un resultado electoral de unas elecciones que no han sido cuestionadas. Ahora, esa es una obligación que tenemos. Yo asumí eso hace 5 años cuando perdí las elecciones y me parecía que cumplía rajatabla, inclusive me senté en la mesa de votación para controlar los votos para Mario Abdo. Después están nuestras posiciones sobre qué creo yo sobre la política exterior, qué pienso yo sobre la política económica, qué pienso yo sobre la política social, educación, salud. Esas posiciones no pueden cambiar. Eso no puede ser sujeto, porque entonces quiere decir que mi discurso hasta el 18 era mentira, si después cambia. Pero yo soy consciente de que es difícil todavía aceptar esto, internalizar, y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Yo también tengo que hacer un esfuerzo. Pero mis posiciones no pueden cambiar. Y sí, no deberían no cambiar. Deberían cambiar. Porque de la misma manera yo voy a tener posiciones de cara al 30 de abril. Y yo le voy a cuestionar a mis contrincantes electorales. Y yo voy a diferenciarme de ellos. Yo voy a explicar por qué yo soy diferente. Y yo voy a explicar por qué ellos son peligrosos para el Paraguay en los próximos años. Y yo voy a ganar las elecciones del 30 de abril. Y yo ese 30 de abril tengo que salir a unir al Paraguay, porque de la misma manera que hay y debe funcionar un abrazo republicano al interior del Partido Colorado, también tiene que haber un abrazo nacional después del 30 de abril. Yo, para terminar nomás esta idea, yo puedo ganar con 25% de los votos el 30 de abril. Tenemos 4 candidatos. Yo puedo ganar con 25, pero yo no puedo gobernar con 75% de los paraguayos en contra. Entonces, esa es la lógica. Competimos, nos diferenciamos, explicamos que estamos a favor y que estamos en contra. Pero después, cuando escuchamos el veredicto de la ciudadanía, tenemos que salir a trabajar todos juntos. Vos sabés que una de las cosas que más me atacaron a mí a nivel personal como comunicador es cuando cuestionaba algunos movimientos de la concertación, porque enseguida te decían, vos sos cartista, vos le querías apoyar a ellos, porque ¿cómo viviste vos todo este movimiento? ¿Qué análisis, si se puede saber, hiciste de esta concertación hasta hoy y de lo que se viene ahora? Te soy honesto, yo mantengo mi misma visión. Yo creo que la concertación, que es un esfuerzo deseable, obviamente, ¿verdad?, de que se puedan aglutinar todos los partidos que hoy están fuera del Partido Colorado, ¿verdad? Y digo esto porque acá yo creo que nosotros hicimos una oposición mucho más férrea
que la que hicieron algunos partidos y algunos actores, principalmente en el Parlamento, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros hemos sido la verdadera oposición al gobierno en estos 4 años y medio, y yo he asumido ese rol de ser uno de los máximos opositores de Mario Abdo, ¿verdad? Ahora, yo creo que la concertación primero llega tarde en este esfuerzo, ¿verdad? Porque justamente a diferencia de una alianza, que la alianza es meramente electoral, la concertación, y para que usemos el ejemplo, el Frente Amplio en Uruguay o los partidos de oposición también en Chile, llevó un proceso de construcción mucho más amplio, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué se hizo? No, ahora sí vamos a hacer un proceso amplio, pero realmente se convirtió en un proceso electoral, sin confianza, sin credibilidad, que fue lo que hizo que finalmente 2 actores importantes, como el caso de Payo o el caso de Euclides, decidieron no participar, ¿verdad? Porque veían, acá nos están embretando realmente a una alianza donde el Partido Liberal tiene todas las de ganar. Yo no sé cómo se vive desde dentro, ¿verdad? Toda esta carrera, esta locura que han pasado y que llevas pasando, porque aparte desde el 2018 realmente nunca dejaste de estar siempre atento a todo, siempre participando de muchas maneras diferentes. Pero el nivel de corrupción que hay en este país es tan grande y no está solamente a niveles muy altos, está a todos los niveles en lo que es. Sí. Y entonces, ¿cómo se puede trabajar eso? ¿Cómo crees que se va a poder gobernar si llegas a la presidencia con toda esa corrupción que está desde el más alto hasta el más bajo en las instituciones? Sí, la estructura de gobierno es una estructura casi militar. Gigante aparte. Pero es una estructura jerárquica, muy vertical, ¿verdad? Entonces, yo creo que pasa principalmente por las designaciones que hace un presidente de la República, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros tenemos que de vuelta refrescarnos un poco la memoria. ¿Cómo llega Mario Abdo Benítez? Mario Abdo llega como un conjunto de diferentes liderazgos. Cuando él gana la presidencia, él repara los cargos, entonces él no tenía el control, ¿verdad? De hecho, hay una entrevista muy interesante que habíamos participado con Euclides Acevedo y Santiago González, y Euclides le decía, esto es como una inmobiliaria, ¿verdad? Él loteó el Estado, pero él no es el administrador de la inmobiliaria. Entonces se vuelve muy complicado en la gestión del día a día, ¿verdad? Entonces eso fue permeando en todas las estructuras de gobierno, ¿verdad? Pero esa también fue la particularidad que tuvo el gobierno de Fernando Lugo en el 2008. Entonces, por eso que, y yo creo que este modelo de concertación, simplemente con una mirada electoralista, no va a tener el éxito en poder aglutinar, y es lo que yo creo que es el principal riesgo de cara a una gestión de gobierno. Ahora, ¿dónde yo me veo y por qué yo creo que soy diferente? Primero, nosotros estamos llegando con una visión en torno a resultados, donde yo me identifico como una de las personas más conocedoras de la administración del Estado, y yo voy a ser quien va a gobernar y quien va a tomar las decisiones, y que se va a cerciorar que mis colaboradores sean ministros del Poder Ejecutivo, secretarios y presidentes de entes estén enfocados a resultados que me van a estar reportando directamente a mí. En la época de Lugo, él tuvo suerte, vamos a decir, porque fue una época, creo que llegaba un 15 de crecimiento, no me acuerdo si fue el 14 o... Sí, en realidad crecía toda América Latina, él no hizo absolutamente nada extraordinario. No, por eso te quiero decir, él tuvo una buena bonanza, pero al revés de lo que le pasó a Marito. El mundo y la región. Pero Marito tuvo las 7 plagas, Santi. Pero yo te iba a contar algo. ¿O no tuvo las 7 plagas? Entre el 2003 y el 2013, en ese periodo de 10 años, la economía paraguaya crecía en torno al 4%. La economía de América Latina crecía por encima del 5%. O sea, nosotros, cierto, crecíamos, pero crecíamos por debajo de lo que crecía. A partir del 2013-2014 se da un cambio en la configuración económica a nivel mundial. El boom de los commodities desaparece. América Latina pasó de crecer al 5% al 1%. Paraguay fue el país que más creció en América Latina en ese quinquenio, entre el 2013 y el 2018. ¿Por qué? Porque desarrollamos nuevos motores. Cuando bajó el precio de los commodities, desarrollamos la industria maquila, desarrollamos inversiones en otros rubros, que permitió que Paraguay siga creciendo cuando ningún otro país crecía. De hecho, nuestro mayor socio comercial, que es el Brasil, pasó a tener la mayor recesión económica en su historia, 2015 y 2016. Una pregunta, Santi, ya que sos economista, el tema de las agroindustrias en Paraguay.
Se quejan muchísimo del tema de impuestos, de apoyos, de falta de atención, de que son apartadas. ¿Es así tanto como se quejan o hay un poco de...? Mirando desde su óptica tienen razón, sí. Mirando de la óptica del fisco y mirando del modelo de desarrollo de Paraguay, no, ¿verdad? Esto viene de una visión que tuvo el Paraguay de darle mayor valor agregado a los granos que producimos, ¿verdad? Y la idea es que Paraguay pueda entrar en una cadena, ¿verdad? No solamente de iniciar el proceso de industrialización, sino que producir alimento finalmente, alimento que se presirve ya en la mesa. Entonces, se plantearon estas inversiones, se le dio un diferencial tributario y en la reforma del 2019 se eliminó ese diferencial tributario. Entonces, ellos dicen, yo tengo montado esta industria, pero no tengo un beneficio adicional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para competir? Y ahí es donde yo creo que tenemos que pensar no solamente en el beneficio que genera el diferencial tributario, sino otro tipo de beneficio. Paraguay tiene un costo de energía más bajo, tiene un costo tributario en general mucho más bajo. O sea, nosotros tenemos que pensar en una medida un poco más amplia que simplemente exonerar impuestos, porque ya tenemos una base tributaria muy baja. Yo soy de la teoría no aumentar impuestos, pero tampoco soy de la teoría que deberíamos disminuir más nuestra base impositiva cuando ya de por sí es muy baja. Por ejemplo, la Capro este año avisó y pidió desde enero algunos cambios que ellos dicen que no se hicieron y al final terminaron parando casi 10 fábricas o las 10 fábricas de la... Así mismo, es una realidad, yo entiendo el punto, me he reunido también con ellos, pero lo que yo les he planteado es que pensemos de una manera más amplia sobre cuáles son las otras áreas en donde Paraguay puede mejorar su competitividad para que ellos también puedan tener trabajando. A Paraguay le conviene que las fábricas y las industrias que hoy están trabajando operen al 100%, hoy no lo están haciendo. Bueno, cambio de tema, elección del fiscal general del Estado, ¿qué opinas de eso? Me parece súper bien, yo no lo conocía, nunca había escuchado, yo no soy del ámbito judicial, así que no conocía realmente la trayectoria de Emiliano Rolón y sí me he tomado el trabajo de escuchar, de conocer testimonio de gente que ha trabajado con él y realmente solamente puedo felicitar la designación. Me parece que es una persona sin cuestionamientos. Me mencionaron solamente el caso del juicio de Curuguatú, el caso de Curuguatú, que fue cuestionado, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Que se anuló todo el proceso. Pero fuera de eso me hablan de una persona intachable desde el punto de vista de su honorabilidad, de su honestidad y académicamente una persona muy bien formada. ¿Fretes? Y Fretes, yo creo que tiene los cuestionamientos, ¿verdad? Que estamos viendo, él va a tener que defenderse, ¿verdad? Yo creo que muchos de estos cuestionamientos, si bien son, como yo siempre he dicho, son muy selectivos, ¿verdad? Porque tenemos 9 miembros, hay otros miembros que también tienen su cuestionamiento, pero hoy la atención por parte de un medio de comunicación tiene un solo nombre y apellido, ¿verdad? Es como cuando se ataca a la corrupción y al Partido Colorado, ¿verdad? La corrupción no es patrimonio del Partido Colorado, la corrupción no tiene patrimonio cromático. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que enfrentar la corrupción y si hay cuestionamientos sobre su patrimonio o su gestión y tienen que investigarse como se tienen que investigar de cualquier otro ciudadano, ¿verdad? Estaba escuchando ayer una entrevista de Beto Velar con Santiago González y hablaban de los candidatos escombros que fueron otra vez votados, con unos votos, con una cantidad de votos increíbles. ¿Qué análisis se puede sacar de eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué entienden las personas? ¿Por qué les votan? No sé si te da tiempo a analizar todo eso. Sí, pero... hay muchos aprendizajes. Nosotros tuvimos una participación masiva en los lugares de votación, pero la participación fue baja. Durante todo el día de votación los locales estaban llenos, inclusive a la hora del partido, la final de la Copa del Mundo, la gente iba y estaban repletos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Primero, el incidente de la justicia electoral donde se quemaron máquinas. Eso hizo que se tenga que aumentar la cantidad de votantes por máquina, eso hizo que sea más lento el proceso. Pero ¿les valió de algo enojarse tanto por el padrón? ¿Les valió la pena a ustedes también enojarse que iban a utilizar ellos el padrón? Yo creo que generó mucha confusión, una tremenda confusión. La gente no sabía dónde tenía que ir a votar, o sea, generó una confusión enorme. El otro aprendizaje para nosotros es, nosotros elegimos 11 autoridades, o sea, 11 cargos estuvieron en disputa el día domingo, ¿verdad? Es mucho. Es mucho. Es muchísimo, ¿verdad? 18 veces tuvieron que apretar, ¿verdad? Un promedio de 4 o 5 minutos. Había personas que estaban 20 ¿verdad? minutos, 15 Entonces, minutos, 12. Yo creo que todo eso, ¿a qué llevaba y por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, el candidato, la opción 2 de la lista 2, recibió votos en todo el país. Me decía un amigo de María Auxiliadora, ¿verdad? David Rivas, diputado, y él es de María Auxiliadora. Me decía, Santi,
Beto Velar sacó acá más de 1000 votos y Beto nunca vino a María Auxiliadora, nunca pisó, me dice. Y la gente me decía, sí, ahí te voté la opción 2. No, yo no era la opción 2, me decía. Porque la gente ya, y lo mismo pasó con la opción 3 de Fuerza Republicana, ¿verdad? Entonces creo que el trabajo es un nuevo sistema electoral, hay que hacer mucha docencia, que la gente pueda pensar en la opción. Claramente se va a facilitar ahora el 30 de abril porque nosotros vamos a tener, creo que tres autoridades nada más, diputados, senadores y presidente de la República. Entonces, por ese lado va a ayudar. Y en el interior, gobernadores y junta departamental. Pero es todo un proceso de aprendizaje esto. No sé, yo llega un momento en que me es muy complicado entender a las personas, entender a la audiencia, entender a la ciudadanía, me es muy complicado. Y hay que hacer el esfuerzo de entenderla al paraguayo, ¿verdad? Sí, si no leíste, tenés que leer este libro de Saro Vera, ¿verdad? El paraguayo, un hombre fuera de su mundo, ¿verdad? Y él explica un poco nuestra naturaleza, la influencia de los guaraníes. No tenemos que perder la paciencia ahora. Nosotros tenemos particularidades, ¿verdad? Y son propias de una sociedad todavía que tiene características de cazadores-recolectores, ¿verdad? ¿Hablaste ya con Marito? No. ¿No? No. ¿Vos le llamaste al toque en su momento? Yo le llamé, estábamos recordando el otro día, el TREP estaba en 70%. Y le llamé a reconocer y bueno, después salí a dar la conferencia de prensa. ¿Crees que va a haber un abrazo definitivo? No con él, te digo, en general, ¿se van a calmar las aguas? Sí, no tengo duda. El partido se va a unir. Porque yo sinceramente, tanto tus declaraciones como la de Horacio en su momento, yo les noté a ustedes realmente con cierto resentimiento hacia ciertas figuras del oficialismo. No, vos sabés que yo dije esto a la noche, yo hago un esfuerzo enorme de que no me inunde el odio y el rencor. Es un esfuerzo enorme, por eso te termina contaminando, ¿verdad? Pero es imposible perder memoria. Yo trato de mantener, yo quiero tener buena memoria. Buena memoria de la gente que nos acompañó, de la gente que sufrió al lado nuestro y también tener memoria sobre gente que actuó de manera desleal, que actuó, ¿verdad? Yo creo que la conducta tiene que valer en algún momento en el Paraguay, ¿verdad? La buena conducta y la mala conducta. A mí me gusta hablar mucho del transfugismo político y este transfugismo político que hubo, transfugismo, de moverse de un movimiento a otro, tiene que pasar factura. Si vos llegás un día al gobierno y no sabes quién está debajo en tu equipo o a quién elegiste o todo eso, te pasa factura. Acá se vio mucho traición, se traicionaron muchísimo en este gobierno, pasaban de un lado a otro, se iban para allá, uno le engañaba al otro, el otro le decía que estaba apostando por él y estaba poniendo todo su aparato. Pero cuidado con eso, ¿verdad? Porque los movimientos políticos no son malos. No son malos los movimientos políticos, ¿verdad? Yo lo que creo es que... Depende por qué se pasa el tráfico. Las razones. Claro, depende. Las razones. Y cuáles son los argumentos que yo utilizo, ¿verdad? Porque si yo un día digo, no, yo no me voy a ir al programa de Rubín, porque qué puta, todo el día putea y él es un pésimo periodista y no sé qué se cree, vino de España y ahora quiere saber más que los paraguayos. Y después un día vengo al programa y digo, no, Héctor, vos sos un gran periodista, realmente esa visión que tenés del mundo. Che, no me hagas eso. ¿Entendés? Entonces, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Qué hizo que cambie eso, verdad? Y esa es la parte, y yo creo que tenemos que hacer todo un ejercicio de cuidar lo que decimos, ¿verdad? Y el decir tiene que tener consecuencias. Bueno, sí, en eso tenés razón y no tiene derecho a cambiar. Ya decía Winston Churchill que se puede cambiar de movimiento. No, en ese sentido yo no te digo, pero vos sabés que mucha gente se fue enojada porque no le cumplieron, se fue enojada porque le habían prometido no sé qué. Pero está bien y tienen que decirlo, ¿verdad? Yo estaba contigo, vos te comprometiste conmigo y fallaste, entonces yo te abandono. Eso es un sentimiento genuino, no hay que tener, pero hay que decir realmente por qué, cuál es la razón, ¿verdad? Yo voy a dar el ejemplo de Beto Velar. Para mí Beto Velar fue el que construyó un camino, ¿verdad?, de salida del movimiento Colorado NTT y hoy ser uno de los grandes protagonistas del movimiento No Colorado. Y él habló, me acuerdo muy bien, habrá sido en diciembre, antes del receso del año pasado, y dijo, me fui a hablar con mi amigo Mario Abdo Benítez y yo le fui a explicar que yo no estaba de acuerdo con la elección de Hugo Velázquez como precandidato. Con Hugo el partido no gana. Y se lo dije de frente como amigo. Y después él construyó y yo me senté con él, se sentó también con Horacio y él dijo, voy a trabajar en el proyecto de ustedes. Viste, ahí le nombraste a Hugo Velázquez. Hugo Velázquez está enojadísimo con Mario y se habla que fue partícipe de empujar para que ustedes también ganen, para que votes ahí ahora como candidato.
No sé. Se Eso habla cae en el campo de la especulación. No, pero bueno, Santi, bueno, entonces, ¿cuándo se va a ver el abrazo? ¿Va a haber fotos? El abrazo ya comenzó. Nosotros le hemos pedido a todos los candidatos del movimiento Honor Colorado que perdieron a nivel departamental, que se acercan a los ganadores. Esto está ocurriendo minuto a minuto. Nosotros estamos llamando a todos, yo estoy llamando a todos, le llamé a Arnoldo, ¿verdad? Hablé con él. ¿Le dijo por qué no aceptaba? Y él me dijo que él no se veía en esa posición, ¿verdad? Probablemente él ya tenía definido ya el tema de como consejero, entonces capaz que pensaba que no iba a ser compatible, ¿verdad? Me imagino que también habrá pesado alguna conversación con Mario Abdo, ¿verdad? Entonces creo que habrá venido por ese lado, ¿verdad? ¿Y se sabe ya quién va a ser el... ¿Por qué se llama vicepresidente segundo? Porque, a ver, hay 14 cargos en la comisión ejecutiva. Se eligen 90 miembros, miembros de la Junta de Gobierno, y después se elige los miembros de la mesa directiva y la comisión ejecutiva, que es como el Politburó, un grupo más pequeño que lleva adelante el día a día del partido. Y ahí está el presidente, hay 3 vicepresidentes, hay 3 secretarios políticos y hay 5 miembros. Pero él era el segundo, se supone. ¿Y exactamente, y lo que se estila es que el presidente ponga él a una persona de su confianza como vicepresidente primero. ¿Y quién va a ser ese? No, está todo en discusión. ¿Y se sabe algo ya con intriga mía de Felipito Salomón? No sabemos nada. Yo mencioné que el mismo Arnoldo había sugerido el nombre de él. Digo, mira, después porque el ofrecimiento tenía una explicación, no es simplemente algo antojadizo. Yo le decía, por un lado, yo viví la experiencia de haber perdido, ¿verdad? Y el perdedor como que se queda en su casa, ¿verdad? Entonces, y es muy injusto eso. Es muy injusto porque, imagínate, él hizo casi más de 500.000 votos tuvo. Entonces, ¿dónde él se queda con esos 500.000 votos? Se queda en su casa. Pensé que me ibas a decir, ¿verdad?, los kilómetros que hizo. No. De asfalto. Y en Uruguay, por ejemplo, va a mencionar un ejemplo. Uruguay, el candidato a presidente que pierde, automáticamente se convierte en senador, porque obviamente se candidata al Senado y entra de cajón. Entonces no hay ningún problema por eso. Entonces yo le decía, yo ya estuve en tu lugar, por eso yo le planteaba a Horacio, le dije, Horacio, vos sos presidente del partido, si vos no tenés problemas, yo le iba a proponer para que Arnoldo y para que tenga un rol político importante, ¿verdad? Vicepresidente segundo. Eso por un lado. Y el otro elemento objetivo también es que él fue el miembro de la Junta más votado de Fuerza Republicana. Entonces, no solamente por una cuestión de los votos como candidato a presidente, sino que para el cargo de miembro de la Junta, él es la persona más votada por el movimiento de Fuerza Republicana. Así que la explicación era esa, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente no se pudo dar. Bueno, se nos fue el tiempo, pasó volando ese tiempo. Te agradezco y te quiero agradecer públicamente también porque siempre cumpliste con tu palabra. Siempre, al menos a mí, como comunicador estuviste... Cuando era no, y cuando era sí, era sí. No, pero siempre me dijiste y me habías dicho, la primera semana estoy contigo, radio y televisión, estoy contigo en lo que haga falta. ¿Vas a descansar? ¿Te da tiempo a descansar o...? No, nosotros estamos ahora con el proceso de juzgamiento de actas. El 10 de enero es la proclama. El Tribunal Electoral Partidario va a proclamar a los candidatos de la lista 1 y a las autoridades partidarias. Así que voy a estar por acá probablemente todo el mes de enero y no sé, capaz en febrero algunos días con la familia. ¿Va a haber alguien con el cual no te vas a arreglar? No. ¿O con todos? Con todos. Pero yo no tengo problemas personales. Yo no tengo problemas personales con nadie. De vuelta, todos los días me levanto y digo que en mi corazón no haya lugar para el odio y para el rencor. Bueno, gracias, Santiago. Muchas gracias. Ahora volvemos. Muchas gracias, Santiago. Estamos de vuelta y damos la bienvenida a la candidata, diputada y candidata al Senado, Katia González. Casi te dije celeste amarilla, Katia González. No. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Y bueno, de la pasividad a la pasión. Vamos a empezar. Tu primer bloque, mucho happy. Ay, la pucha. Sí, ¿Cómo que mucho mucha happy? paz y amor. No, del candidato hablo, ¿verdad? Y estará feliz y salió elegido después de tanto... Y verdad. Y yo también salí elegida. Che, no vino Celeste otra vez. No vino Celeste. Bueno, pues vamos a hablar mal de ella. Y vamos, todo. No, pero vamos a hablar de las elecciones porque está haciendo otra vez todo el día Katia, trending topic, todo el día te están hablando que si tuviste estos votos. ¿Por qué costó tanto que ustedes transparente no se publique cómo se hizo la contabilización de votos? Yo me volví loco porque hay tanta información que uno mismo se pierde.
Sí, la verdad estamos en una infodemia, ¿verdad? Una información que va minuto a minuto y poco interés, e inclusive el que está interesado en el ámbito político le cuesta entender todo lo que implica la ley electoral. Nosotros hoy tenemos una ley electoral en donde las internas de los partidos políticos históricamente se hicieron en los locales de votación partidario. El Tribunal Superior de Justicia Electoral no interviene en la interna de ningún partido político. Sin embargo, tras la creación de esta figura nueva, que es la concertación, lo que hace el Tribunal Superior de Justicia Electoral es dar un apoyo logístico. Y en ese sentido, debido a la magnitud de la elección, en la chapa presidencial y en los cargos a gobernadores de ambos partidos políticos se eligieron algunas candidaturas que se iba a transmitir el resultado electoral a través del sistema de contabilización rápida que es el TREP. No todos los cargos se transmitieron, sino que se eligieron algunos y esos fueron los que se alzaron a la web. Y esto fue, digamos, producto también de un acuerdo con el TSJE. Debido a una limitación no pudieron ellos cubrir todo. Entonces, el Encuentro Nacional hace la interna en el partido Encuentro Nacional, que es una interna cerrada. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos competencia electoral. Porque íbamos a desviar recursos que deberían estar al servicio justamente de la legitimación de las candidaturas que eran más problemáticas y que tenían mayor estructura movilizada. Entonces nosotros lo que hicimos fue elegir también alrededor de 14 cargos, nosotros elegimos en el encuentro, ¿verdad? Entre ellos se renovó la presidencia, el Consejo Ejecutivo. ¿Dónde se hizo eso? El Consejo, en los locales del Encuentro Nacional. Ah, en los locales propios del Encuentro Nacional, que fueron 17 ¿Pero ubicados. ¿y qué utilizaban? Y el padrón del encuentro. Bueno, el padrón sí, pero con una papeleta, una... Urna electrónica. Los resultados están en la justicia electoral porque ellos llevan un chip, ¿verdad? Ellos llevan un expediente electoral. ¿Y cuántos locales? Y tuvimos 17 locales, uno por cada departamento, para un padrón de por sí pequeño, y debido a una resolución del Tribunal Electoral interno de la concertación, a nosotros nos excluyeron de votar las chapas presidenciales. Tanto a nosotros como a otros partidos. ¿Por qué se habla de la Alianza Encuentro Nacional? Por algo será, ¿verdad? Porque en realidad muchísimos partidos políticos, incluyendo el de Chilaver, el movimiento de Chilaver, el movimiento de Euclid, el movimiento de Payo, la misma cosa pasó con ellos. Se habla del Encuentro Nacional porque vamos a ser una fuerza potente en el Senado. Por eso es que somos tendencia, por eso es que quieren saber y quieren enturbiar la situación. Pero en realidad más de 20 movimientos y partidos están en la misma circunstancia que la Alianza Encuentro Nacional. Sí, hay algo que te voy a decir que a mí me pasó y al principio me daba vergüenza decirlo. Cuando yo me fui a votar, estaba vacío donde fui, la escuela Haití, ex Haití, no sé cómo se llama ahora. Entonces, cuando voy a votar, meto la papeleta y me da opción a los presidenciables, ¿verdad? Entonces, elijo, hago mi elección y me quedo así esperando. Y nada más. Que se me abra. Entonces yo miro allí y dije, la pucha, yo soy comunicador, yo he hecho pruebas acá de la máquina, he hecho esto, y me quedo mirando así, dije, bueno, validar le di. ¿Viste cómo hay desconocimiento? Por supuesto, o sea que entonces, vos independiente que votaste en la concertación no te iba a aparecer Katia González como opción. Y yo me preparé, pues dije, voy a votar a fulanita, menganita. Y por Katia. Me preparé todo así voto, y me quedé. Pero entonces, no sé, ¿de qué sirvió tanta pelea por el...? Y la verdad es que es un mecanismo de madurez de la oposición que nunca encontró filtros para la unidad. Pero también es un mecanismo incipiente donde la madurez se llegó solamente a la chapa presidencial y a las gobernaciones. Es una lástima. No hacía los cargos plurinominales, claro. Es decir, Senado, Diputado y Junta Departamental. Me hubiera encantado. Por eso Katia no estuvo en las máquinas de votación de la concertación. Y va a estar en el mes de abril. En el mes de abril ya están todas depuradas las listas, todos depurados los movimientos y los partidos, todas depuradas las opciones, ya no hay movimiento, hay solamente listas. En Central, por ejemplo, y en todos los departamentos que no sean Asunción, un elector va a ir, va a entregar su cédula de identidad, pasar al cuarto oscuro y se le va a desplegar la pantalla. Para presidente y vicepresidente, obviamente, para senadores, la segunda pantalla que va a saltar es la del Senado,
La tercera pantalla es la de diputados, la cuarta pantalla es la de gobernador y la quinta pantalla es la de junta departamental. 5 cargos vamos a elegir. Eran 6 antes, los parlasurianos, pero esta servidora, que mucha gente quiere decir que no hizo nada, eliminó el Parlasur, ahorrando 24.000 millones de guaraníes al Estado paraguayo por año. Y en Asunción, que es tu caso, vos solamente 3 candidaturas vas a votar, Luis. Vas a votar primero, presidente de la República y vicepresidente; segundo, senadores, lista 9, color amarillo, y tercero, diputados. Y después se te cierran las opciones. Y eso es nomás lo que generó una falta de comunicación clara, categórica, contundente, insistente, de pautaje inclusive. A veces tenemos nosotros también mucho recelo en invertir en algo que va a servir para la construcción de cultura cívica en el Paraguay. Y esto era algo que no se podía dar como mensaje político en una arenga. Esto es algo que se tiene que hacer en una cápsula de 1 minuto o de 30 segundos explicándole a la ciudadanía. No hizo ese esfuerzo la Concertación y tampoco la ANR, que tiene unas dinámicas muy diferentes, ¿verdad? Ahí podemos hablar, yo estuve escuchando el primer bloque, ¿verdad?, en donde se hablaba de que todo fue normal y regular, y no es cierto eso, ¿verdad? Nosotros tuvimos prácticas corruptas que son nefastas para el país, como compra de voto, acompañante. Sí, cada día sale más testimonio, ¿eh? Es una locura. Y además de eso, yo quiero recordarle a la ANR que se le mató a un apoderado en Eusebio Ayala, se le mató. No es que alguien, o sea, que están cada vez más violentas las internas y amenazantes, con una justicia ausente. Porque ¿a dónde lo que íbamos a denunciar ese día? Vos veías el acompañante que le daba a la pobre persona de la tercera edad, que eran los más, digamos, timados, engañados, le daban su copiatín. Porque la verdad es que este voto es complejo y es mucho más sencillo en la ANR, que todos son 1-1-1, ¿verdad? Nosotros en este caso, la Concertación va a tener un número, la lista del Senado otro número, entonces va a poder hacer una suerte de mix el elector, pero va a tener que dedicar su tiempo a aprender el sistema si realmente quiere renovar el Congreso Nacional y también el Poder Ejecutivo. Pero qué complicado se viene la Concertación con la elección que hicieron con el señor Efraín Alegre. Ya habló contigo, me imagino, te llamó, tuvieron... No, yo todavía no hablé con Alegre. La última vez que estuvo acá Luis Aníbal Schupp, dijo que llevaba Efraín 45 días sin hablar contigo en ese momento. Sí. ¿Ahora cuánto tiempo lleva? No sé, de esa entrevista ya perdiste la cuenta. Ya perdí la cuenta. Y realmente, bueno, uno entiende y comprende que en las internas cada uno está un poco con su candidatura, pero yo tampoco no me preocupo mucho, Luis, por esto, porque si ellos consideran que yo no aporto o no soy, digamos, un complemento para la chapa presidencial, yo respeto eso. Nosotros hemos hecho una elección también y nuestra elección es renovar el Congreso Nacional. Yo no me enojo con nadie, no soy tan angelical como Santiago Peña, que él, felicidad pura y dura, ¿verdad? Ya estaba ahí. Pensé que la silla te había impregnado. Sí, no soy tan feliz, porque realmente si Santiago no es presidente va a tener que ser papa, el primer papa paraguayo, porque él no alberga el odio y el rencor. Yo tampoco, tal vez el odio y el rencor no, pero sí tengo un compromiso con mi país. Y ese compromiso implica dialogar. Yo tengo que saber que cuando le abrazo a una persona y le pido eventualmente su apoyo por una chapa presidencial, ¿qué le estoy pidiendo? Y le estoy diciendo, nosotros vamos a hacer 3 cosas. Y yo quiero ese compromiso. Te voy a decir una cosa, y como le dije antes a Santi, llega un punto que antes me preocupaba si algún sector me quería atacar o no. Realmente ya me da igual eso. Me llama la atención cuando invitaba en este programa, o no los otros, a los precandidatos a presidente que estaban por la Concertación, y llegaba el momento, decía que si salía Efraín todos le iban a apoyar, pero nunca Efraín les había retornado ni unas palabras ni nada. Entonces mi cuestionamiento es, ¿cómo podés apoyar a alguien que nunca te ha demostrado un apoyo, que vos en toda esta carrera electoral estuviste dando tu apoyo? Si sale yo le voy a llamar, le voy a apoyar, al mismo tiempo te decían todo lo que se le critica a Efraín,
Qué complicado es entonces para vos también estar en un grupo, en una concertación, tener que apoyar a un señor que no dialoga, que no sabes lo que piensa, no sabe hacia dónde va a ir, que ya entregó un montón de cargos, parece, a tanta gente que le prometió. Es complejo, pero de hecho que el proceso de la oposición siempre fue así. De hecho que nosotros tenemos que evitar en este momento los triunfalismos estrechos, no solamente mirar y analizar a nuestros incondicionales, que generalmente son de estructura, sino tenemos que saber leer lo que la gente común nos está diciendo. Un alto nivel de ausentismo, muchos votos en blanco, y si nosotros tenemos vocación de poder y queremos realmente ganar, el silencio también habla y comunica, Luis. Y el silencio, la ausencia de motivación de mucha gente o la confusión que hubo, hay que recoger ese guante y trabajar en propuestas, cierto. A mí me encanta, y yo lo hago, a mí me encanta recorrer los mercados, me encanta organizar reuniones, a veces masivas, a veces no tanto, me encanta escuchar, pero también nosotros tenemos que tener una agenda programática de decirle a la gente cómo vamos a llevar adelante las grandes reformas. Bueno, yo le padecí, Luis, al Partido Liberal. Eso te iba a decir. Periodo. Le padecí. Hasta un comunicado te sacaron. Sí, le padecí en este periodo constitucional cuando votaban cosas que uno daba por cierto que la oposición tenía que votar hacia nuestro lado y se iban con el Partido Colorado. Entonces, no va a ser sencillo realizar reformas. Pero ya en tu concertación te sacaron un comunicado, claro. no solamente en tu sí, periodo como diputada. Yo digo, ¿verdad? El no saber valorar, porque yo fui candidata a presidenta de la República del Paraguay y tenía realmente una intención de votos increíble para no comprometer las chances de la concertación. Y habida cuenta que se confirmó el domingo que estas fueron unas internas liberales ampliadas. Te lo decías constantemente. Que yo lo decía constantemente y se confirmó. Nosotros hicimos un cambio de objetivo. Y acá hay una falta de reconocimiento a un liderazgo que les puede gustar o no. Yo puedo sonar antipática, pero soy un elemento que da un poco una visión diferente a la tradicional de que todo está bien, de que todo nomás luego es así. Entonces, a la señora Esperanza Martínez, también candidata a presidenta de la República, le dieron la presidencia de la concertación. A Soledad Núñez, también candidata a presidencia de la República, le dieron la vicepresidencia. Y a Katia González le quitan un comunicado. Y eso no se hace, Luis. Eso no, y yo no es que sangro por la ley. Yo digo que como te tratan una vez, te tratan siempre. Entonces acá hay una reivindicación que se tiene que hacer. La Alianza Encuentro Nacional hoy está aportando a la gobernabilidad de un futuro gobierno que puede ser de la oposición. Y nosotros nos comprometemos a 3 cosas con la gente: representar, legislar y controlar, sea quien sea el presidente de la República. Y eso también tiene que saber aceptarlo como una plusvalía dentro de lo que significa la creación de una alternativa de gobierno, Luis. Una cosa que yo no entendí, tu relación con Soledad, ¿te reuniste? ¿Ya charlaste? ¿Te llamó? ¿La llamaste? No, nosotros hemos sacado, yo les he felicitado a ambos a través de las redes sociales. No, yo hablo en persona. Y bueno, y están todavía, hay algunas conversaciones. Nosotros hemos cumplido esta primera etapa que era hasta el 18 de diciembre. Pero hoy es jueves. Y queda pendiente todavía una reunión. Bueno, ellos están también con una agenda súper cargada, no solamente por favor, de ve que al final termina siendo Santi. Andy, igual me estás haciendo lo mismo, no me hagas fíjate que así, no me hagas un Santi. Sí. En el Twitter. El 18 fue. Sí. ¿Hoy qué día es? 22. ¿Y? Bueno, y seguramente que nos vamos a reunir en el transcurso seguramente, pero no sabes, no me minimices las cosas. Quiero entender si ella, ya sabemos cómo él, pero ella no está a la altura de lo que es la negociación, el trabajo que hicieron ustedes constantemente. Iban de la mano, iban abrazadas, iban del codo y todavía no hablaron personalmente ni por teléfono. Y todavía no se habló, esa es la verdad. Pero sí te puedo decir que nosotros estamos construyendo, y yo repito, estoy hablando mucho con mis compañeros de la Alianza Encuentro Nacional,
trabajando este proyecto legislativo. Yo confío en que realmente este proceso, si realmente se quiere ganar, va a tener la madurez de aceptar también las críticas. Yo no les voy a decir que son lindos. Al revés, necesitamos una persona que diga y que ejerza ese choque, ese abogado del diablo que le diga, esto tenemos que hacer, y eso van a tener conmigo. Ese es el valor que puedo tener o no para la chapa, y ellos lo van a decidir, Luis. Y no hay que enojarse. Si tanto Alegre como Núñez deciden de que yo no soy un elemento que pueda aportar a una campaña presidencial, hay que respetarlos. Hay que respetarlos. Nosotros seguiremos haciendo el trabajo desde el legislativo como vinimos a comprometernos con la gente. Particularmente quiero que podamos contar con el apoyo de la mayor cantidad de paraguayos y paraguayas para convertirnos en una bancada bisagra que pueda introducir la reforma del sistema de salud, la reforma de la educación en el Paraguay, que es calamitosa, la reforma del sistema de seguridad y fundamentalmente hablar de los ejes transversales de Itaipú, porque nuestra tarjeta de crédito está en roja. Nosotros ya no podemos endeudarnos más. ¿Dónde va a estar nuestro oro QI? En la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Que vemos nosotros con estas elecciones, no pueden estar 5 minutos sin un cargo los colorados. 5 minutos nomás no pueden estar. Pierde Vince y paz, ya se le meten una binacional. Eso indica cómo han utilizado Itaipú y Yacyretá, la claque colorada. Y no es que uno quiera hacer mala onda, no es que los políticos no tenemos que hablar porque todo es felicidad. Al revés, el gran desafío es hacer un operativo TSAPA de por qué no tenemos que votar a la claque. No es cierto que está todo bien, no está nada bien. Se han utilizado y malversado fondos públicos en esta pandemia con un endeudamiento del 37.1% de nuestro PIB. Nuestros tataranietos van a tener que seguir pagando la deuda que le generó esta generación para que se robe y para que se gaste en las internas. Porque ¿de qué no te hablaron? De que la ley de financiamiento político no funciona. ¿De qué no te habló Peña? De que se compró 300.000 guaraníes cada voto y de que eso es una ficción. Pero ¿de qué no te hablaron? Que ellos gastaron 8 millones de dólares el día D y Mario Abdo Benítez 15 millones de dólares. ¿De qué no te hablaron? De eso no te hablaron, de cómo financiaron esta campaña política. ¿Y cómo financió Efraín con 6 millones de guaraníes? Y bueno, ¿y cómo financió 6 también? millones de guaraníes. Yo creo que la campaña, también hay que ser justo, Luis, la campaña de la Concertación fue mucho más austera. Mucho más austera. Pero una cosa no quita la otra. Si hablamos solamente de una cosa, te quiero decir nomás, la financiación de Soledad fue un gran misterio. Y hay que transparentarlo, porque cierto, se puede ver en las redes, por ejemplo, la financiación. Hay que transparentar y hay que cotejar. Hoy vi un titular que decían ella y Efraín y Sole, creo, algo así como que no se puede hacer basar solamente en Facebook y en las redes. Por Dios, ¿y es donde más se gastó ella? Ella llevaba 100 y pico de millones en las redes y ahora dice que no. Hoy salió un titular en algún lado de que no se puede hacer campaña en las redes o en el... No, las redes son un complemento importante, pero evidentemente que el contacto con la ciudadanía es lo que se necesita. Sí, pero ahí se ¿verdad? movió, te quiero decir, cuando habla de financiamiento político. Muchos candidatos bueno, se movieron en redes y la verdad es que hay que decir, nosotros tenemos un crecimiento orgánico y eso es porque no se hace una trayectoria sostenida. Mi crecimiento orgánico, más o menos 1 millón, 2 millones de personas por mes visitan las redes de Katia González, porque venimos haciendo y trabajando. Nosotros no pautamos un guaraní. Bueno, y no solamente eso, internacionalmente ya sos conocida por... Sí, ¿cómo era yo? ¿Cómo te felicito. Sor Katia, vamos a ir a un corte porque también sos Sor Katia para sí, mí. Señor. Ahora volvemos. Estaba pensando que en esta campaña hubo mucho símil de algunos muñecos muy famosos del mundo. Pero lo voy a decir. Pero me acordé que hay varios muñequitos diferentes asociados. Vos se te asoció con Shakira porque vos estabas Por supuesto. Igualita, igualita. Y bueno, ella tiene movimiento de cadera y cintura y vos tenés una lengua prodigiosa. Bueno, perdóname que vamos a hablar de lo importante también que es invertir en tierra, así que te voy a hacer una recomendación fantástica. Atención, Cacupé Urba trae un nuevo lanzamiento, Fracción La Serena 2. Tiene todo lo que buscas, ubicado en el barrio San Felipe, a pocos metros de la ruta Pirayuca, Cupé y de la ruta número 2. Vean al bebecito cómo pisa la tierra.
Zona totalmente poblada, situado junto al Club 1 de Enero. Alrededor cuenta con comisaría, hospital, terminal de ómnibus, escuela y comercio. El lote que elijas a cuotas corridas sin reajustes, posesión inmediata a sola firma. Ideal para casa quinta, vivienda o inversión. Encontrar el plan ideal para tus objetivos y paga tu primera cuota con Urba. ¿Querés agendar una visita, Katia? Obvio. Sí, quiero, dice Katia. Obvio. Comunicate ahora con un asesor de forma gratuita al asterisco 8722 o llama al WhatsApp directo 021 40. ¿Vos sabías que había un WhatsApp de línea baja? Sí. Mira, yo no sabía. 021 20 46 46. 021 20 46 46. Aprovecha porque invertir en tierra es el mejor ahorro. Urba Inmobiliaria. Se puede hacer en cuotas. Desarrollo. Sí, y de la primera ya podés tener tu terreno, no hace falta. Y ya podés construir tu PC ahí. Sí. No hace falta. Bueno, ayer estaba escuchando que también estaba Martín Burr enojado, Hugo Fleitas también, por cierto, volviendo un poquito al tema de ciertos resultados, de los votos. Estaban descubriendo un montón de cosas, ¿eh? Sí, es que por eso yo decía que nosotros en la concertación teníamos que intentar justamente analizar todo lo que significa el movimiento de una estructura. Y con este sistema de listas desbloqueadas realmente se pudo ver que determinados personajes que quieren nada más y nada menos que estar sentados como representantes del pueblo en el Partido Liberal han cargado urnas. Me consta que el análisis, digamos, que se realiza de todo el documento que te pasan, tanto Nakayama como Amarilla, evidencia una tendencia no solamente de carga de votos, sino de un primitivismo tal, de que es tan evidente lo que se hizo para determinados candidatos y vamos a ver cómo maneja esto el Partido Liberal. Si realmente ellos son capaces de decir a aquellos candidatos y candidatas que no han hecho bien las cosas y que han cargado urna o cometido fraude, porque eso le cambia el número de posición en este nuevo sistema. Si Celeste detecta y confirma que Hermelinda Alvarenga le hizo fraude, tal vez Hermelinda pase anulando esas mesas a un lugar inferior y ella suba a un lugar. Por eso no es fácil lo que hoy está pasando y también se va a medir la temperatura moral de saneamiento del propio PLRA. Por eso yo hablo, incondicionalidades conmigo no. Lo que tenemos que hacer es construir en la diversidad. Yo no voy a aplaudirle como foca a nadie, ni ser incondicional con nadie. Luis, yo no soy incondicional con mi marido. Imagínate si viese con otro. Nosotros tenemos nuestras diferencias con Luis y a pesar de eso hace 17 años que remamos un matrimonio. Entonces yo no soy incondicional de nadie. Lo que pasa que lamentablemente para llegar a un puesto a veces hay que transigir, callarse, agachar la cabeza o mirar a otro lado, Katia. Y no es, porque yo no entré en política para eso. Porque a veces el fin no justifica los medios. Bueno, quiero entrar un poquito en ese todo. Empecé a ver en las redes 183, sí. ¿Sabes qué significa 183? Ven, quiniela. ¿Barajaste todo el revuelo que se iba a venir por esos votos? Sí. Nosotros quisimos realmente, obviamente que dentro de este movimiento a mí me vino muy bien que mucha gente esté indignada por los 183. ¿Por qué? Y porque la gente está hablando, porque la gente está diciendo nosotros te vamos a apoyar, nosotros entendemos cómo funcionan. Yo les quiero explicar a la gente, yo ya fui concejal municipal y ya fui diputada. En las internas de la concejalía municipal, en el año 2006, yo tuve, no sé, 15 votos. Y en las generales tuve la suficiente cantidad de votos para ingresar a un curul en la concejalía de Villa Elisa. En las internas del 2017 del PEM, yo tuve, no sé, 60 votos. Y en las generales tuve casi 55.000 votos que me dio para meter 2 diputados. Ahora yo tengo 183 y eso se va a convertir en 300.000 porque el 8 más 1 da 9, que es la lista que tenés que votar, y el 3 más unos cuantos ceros dan los 300.000, que es el objetivo de este grupo de diputados para convertirse en una bancada bisagra. Una de las cosas que se estaba criticando mucho es, por ejemplo, que parece que ciertas designaciones se hicieron a dedo directamente, ¿sí?, ahí dentro de todo ese movimiento. Pero, por ejemplo, el caso de Guillermo Ferreiro,
53 votos tuvo. Así es. Y sin embargo entra de cabeza. Entra de cabeza. Porque acá tenemos que... Eso indica la gala de la ignorancia supina de un montón de tuiteros que destilan bilis y que no saben ni de qué hablan. Bueno, explícanos, por favor. Ignorantes lo que son y hacen gala encima de su ignorancia. Eso es lo que yo no... Vos poco podés ser ignorante, pero otra vez ponerte ahí con la banda de ignorantes es lo que a mí me resulta un poco, digamos, interpelante. Nosotros somos un partido de élite o de cuadro y el Partido Liberal y Colorado son un partido de masa. Y eso cumple los requisitos de nuestra ley electoral. Nosotros no violamos un ápice de nuestra ley electoral. Y eso está bien que coexistan estos dos sistemas. Y en el mundo cada vez más se valoran a los partidos de élite o de cuadros porque permiten ofrecer una alternativa. Nosotros tenemos una lista consensuada con personas notables que invitamos de la sociedad civil. ¿Qué vos crees que van a ir a comprar votos así con 2 maletines como hace Chato Apuá o como hace una serie de gente? No van a hacer. Entonces, son valorables que una Amílcar Ferreira, que un José Antonio Galeano, que una Lucha Abate, que una Mabel Causarano ingresen al Congreso a través de un sistema de consenso, Luis. Estuve viendo, pero antes que me olvide de olvidarme, aparte de lo negativo, estuve viendo lo positivo y muchos felicitaban el nivel de vuestra lista. Pero por supuesto. ¿Y vos crees que eso sí le competí a uno que tiene un maletín narco, van a poder ganar gente decente, que vive de su trabajo? Esto es una alternativa a la ciudadanía y la gente juzgará si es válida o no. Si prefiere irse a la lista de delincuentes de la ANR que hay que enrejar, mi primer proyecto va a ser poner una reja para que ellos estén en la cárcel, que es donde tienen que estar. O quieren elegir a gente que realmente viene con otro bagaje, que no ha gastado las cifras inmorales que han gastado mis colegas. Pero dentro de la concertación, ¿vos crees que no se repartió dinero? Vos mismo estás hablando. Yo no tengo duda luego, porque el sistema de los partidos tradicionales no funciona sin aceite. Han prostituido a sus electores. Ellos mismos se han dejado seducir por un sistema prebendario y clientelar que se tiene que derrotar. Pero esa es la convergencia que hay que hacer entre la vieja política que tiene que irse y la nueva política que va a llegar de a poco o no. Pero a lo mejor nosotros no lo vemos más, pero estamos haciendo esa microresistencia y no vamos a gastar un guaraní. Entonces, muéranse de envidia los que gastaron $1 millón en estas internas y hoy están con el bolsillo roto y con las deudas a narcotraficantes que le pueden matar a tu familia si no le cumplís cuando sos senador o diputado. Muéranse de envidia. Nosotros llegamos con votos limpios en una interna que no estimuló su participación, sino que decidió que los afiliados vayan a votar a la concertación, porque eso es lo que yo te digo, pues nosotros no tuvimos formas más que decirle a la gente, ya que no tenemos interna, nosotros vayan a ustedes a votar. A lo mejor yo podía tener 10.000 votos, pero nosotros decidimos como estrategia y eje político decirle a la gente, vayan ustedes a votar a la concertación y nosotros vamos a definir una interna en donde no hay encima ninguna competencia, porque nosotros somos un equipo, no vamos a competir como esta manga de primates que se están quitando los ojos antes de empezar. Cuando yo publiqué que ibas a venir por un lado Santi, por otro lado vos, Celeste, estaba un montón de críticas. ¿Cómo la seguís invitando? Contá un poco vos. Pero está súper bien. No, pero a lo que quiero llegar. ¿Cómo la seguís invitando? Y nunca a lo largo de todo este proceso de los que quieren atacarte o te atacan, nunca vi que ataquen por un proyecto tuyo, por una idea tuya. Así es. Es increíble, es tan básico el ataque que se resumen a lo mejor a otras actuaciones, pero no a la parte de lo que vos pudiste haber logrado dentro de tu trabajo, tu gestión. Pero no es solo eso, Luis. Quiero que vos le hiciste también una entrevista a Cecilia Pérez, ¿verdad? En donde ella habló también de la violencia que ella sufrió durante todo ese periodo de, digamos, que se candidató como fiscal general del Estado. Y es lo mismo que digo yo. ¿O vos le ves a algún hombre que es atacado como yo? No hay. Pachi. Sí. Pachi Núñez. Pero él sí atacado por su proyecto y su postura. Hay mucha violencia política en medio de todo esto y siempre la mujer continúa poniéndose en el centro y yo no soy una persona indefensa. A mí no me hacen mella, ni esa manga de troles pagados, porque acá hay elementos del cartismo que están pagados para hacer esto. Yo digo todos los días en televisión al aire, a las 22 horas,
todos los días dicen que yo soy una basura. Todos los días, hace más de 4 años, violencia clara y dura contra mi persona. Entonces nosotros a veces, bueno, hay que respetar la libertad. ¿Qué es libertad de opinión? Decir que sos una, digamos, una delincuente, hablar de que vos recibís maletines, hablar de que vos sos una loca. Nosotros sufrimos mucha violencia política que no sufren los hombres. Pero yo les digo que me hacen más fuerte, que nosotros estamos convencidos, si llegamos bien. Y si no llegamos, vamos a seguir desde otro ámbito de incidencia ejerciendo. Pero yo te puedo asegurar, y ojalá esto va a quedar grabado, yo voy a ser la senadora más votada de la oposición. La más votada, porque el voto preferente y el cariño que nosotros, yo no vivo en las redes. Yo me abrazo con gente real, yo visito el Paraguay real. Y el cariño que recibimos de los cientos de miles de paraguayos y paraguayas se va a traducir el 30 de abril en las urnas. Y nosotros elegimos este camino. Yo no elegí el camino de la competencia y del maletín y de la estructura. ¿O vos te crees que ellos no babean todo para que yo me vaya al Partido Colorado Liberal? No sé cuántos ofrecimientos yo ya no tuve para pertenecer a un partido de estructura. Y dije que no, porque ese no es mi espacio. Y a la gente que está cansada, porque mucha gente honesta se quedó fuera de las listas tradicionales, vengan, nosotros les invitamos, nosotros les recibimos. Lo que me llamó la atención y no salió al aire, y a lo mejor no está bien que lo diga, es el trato tan cordial y de respeto con que te trata Santi. Qué diferente es la cara a la exposición, te quiero decir. Sí, yo creo que Peña también entiende de que, y de hecho mis colegas colorados también, de que yo soy un elemento que si empieza a atacar, es difícil atajar mis golpes. Entonces hay mucho de diplomacia política, yo me llevo muy bien con los colorados dentro de la Cámara, en el sentido, digamos, del respeto, la distancia y que ellos saben que yo no les voy a dejar pasar una. Entonces, no sé a quién le conviene estar mal con una lengua karateca. Pero, ¿cómo te planteas de acá hasta abril? Quiero saber también eso. ¿Cómo es el planteamiento? ¿Cómo tenés estructurada tu cabeza, tu movimiento? ¿Cómo va a ser tu campaña? Nosotros vamos a hacer una campaña austera. Nuevamente decirle a la gente que no van a ver ni pautajes inmorales en redes, ni cartelería, porque no tenemos, lastimosamente, esa es la verdad. Bienvenidos todos aquellos que nos quieran apoyar y ayudar de corazón a corazón. Ese es el planteo de la alianza. Segundo, hay que organizar. Pienso recorrer el país, los 17 departamentos, al menos tocarlos para hablar un poco y conversar y ver in situ las necesidades que se tienen que después traducir en proyectos concretos. De hecho, que hoy ya lo estamos haciendo en el Departamento Central y Asunción, porque no tenemos el financiamiento. Viajar también implica, y yo vivo de mi salario, ¿verdad? Yo no vivo de otra cosa, no vivo del bandidaje, no vivo de vender mis votos. Hablando de eso, pero ya anulaste, me imagino, eso que cedías tú del combustible. Sí, ya se anuló. El cupo de combustible, gracias a nuestra gestión, hoy ya no pertenece. No, pero te quiero hacer al revés, porque ahora te hubiera hecho falta tu cupo de combustible. Sí. Eso fue una metida de pata para al revés. Y sí, no, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros tenemos que buscar maneras creativas también de llegar. Yo voy a seguir operando también en redes sociales para contactar con la gente. Y nosotros proponemos hoy consolidarnos como grupo legislativo. Eso es lo que va a hacer la Alianza Encuentro Nacional. Pelear por un Congreso que en la Cámara de Diputados y Senadores tenga la suficiente fuerza para poder llevar adelante reformas que hoy estamos discutiendo todos los lunes. Todo el mundo está en carrera nomás. La alianza se está reuniendo y está debatiendo. Y vos sabés que es súper fructífero, porque no somos todos iguales, nos conocemos, tenemos que generar confianza, tenemos que ver cómo van a ser las deliberaciones, tuvimos que tratar un montón de temas que ya fueron tratados en el Congreso. El único grupo político que hace eso hoy en el Paraguay es la Alianza Encuentro Nacional. Por ejemplo, discutimos convenio de la Unión Europea, si derogábamos o no, cómo planteábamos o no, discutimos todo lo que hace al tema de combustible, cómo zanjar una crisis que hoy es real y que continúa afectando al bolsillo de los paraguayos y paraguayas. Discutimos el tema de transporte público. Nosotros estamos haciendo una campaña fantástica y vamos a saber qué hacer cuando llegamos, Luis. Yo te voy a decir una cosa, que también estuve analizando, le dije a Santi,
Una cosa es lo que se pudo haber movido o no de dinero en los maletines, pero esa pasión que hay en los colorados y que estaban ahí acompañando, no toda gente que cobraba, hay gente que lo hacía por amor a su partido. Había grupos, se sentaban, charlaban, se acompañaban. De verdad que para ellos fue una fiesta su elección. Lo que pasa es que hay que entender que el Partido Colorado es una máquina electoral. En todo es una electoral, máquina. no. En todo. En todo, para robar también es una máquina. Pero eso tienen es una estructura, sí, Katia, enorme, una pero estructura. ¿y en base a qué es su estructura? Pero te digo una cosa. Si a BIS no le daban ese cargo de consejero. No te hablo solamente a nivel de élite, te hablo del Partido Colorado con sus afiliados, el movimiento. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo tengo que ir a corte. Bueno. Normalmente te voy a decir que ya te dejamos libre, pero te quedas 5 minutos más conmigo. Me quedo acá, a despedirnos. Bueno, pero ya hacemos la otra parte, hacemos algo de República Animal. Te voy a contar la historia de mi perrito, así que ahora volvemos. Se organizan bien, tienen pasión por su partido, no están todos tampoco. Sí, y la idea, y yo voy a tener muchos votos colorados, te cuento, Luis. Sí, me imagino, porque hay muchos colorados que están enojados con lo que está pasando. Así mismo van a votar al Senado, a la lista 9, y yo estoy segura de eso, ¿verdad? Y nosotros, de hecho, que la refundación del Paraguay implica justamente poder construir esa alternativa y dejar de lado estas prácticas perversas que ven al Estado como un botín de uno u otro grupo político, porque eso nos está haciendo mucho daño. Eso hace que no haya medicamentos en los hospitales. Eso hace que no haya hoy educación, y el próximo periodo presidencial no va a ser sencillo. Va a ser el más complicado, desde mi óptica, yo puedo estar equivocado. Va a ser. El más complicado de la historia democrática del Paraguay va a ser el 2023-2028. ¿Y con quién va a estar en el gobierno? Y eso la gente tiene que decidir. ¿Quién va a estar en el gobierno? Yo quiero realmente, y apuesto, porque creo que es necesaria la alternancia. Hace falta un baño purificador en el Partido Colorado. Efraín es la alternancia para gritar al país. Y si es que nosotros congeniamos y que la lapicera no va a ser de Efraín. Y eso él tiene que entender. Por eso hay que darle un baño de realidad. La lapicera es de la Concertación, que está conformada por un grupo plural que él tiene que saber administrar, porque él decidió y el Partido Liberal insistió en liderar esta chapa. No se sometieron a encuestas auditadas, no quisieron saber nada de nada, querían medirse con su estructura. Entonces, bueno, sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica. Ellos tienen que liderar el proceso de construcción, y el Partido Liberal, y eso tiene que quedar claro y grabado, por la ley de la Concertación, no tiene la lapicera. Mira vos. Es apenas una parte del total de la torta que hay que gerenciar en un gobierno de la Concertación. Lo siento, me parece que tiene memoria frágil y no se acuerda de lo que firmó. Bueno, una de las cosas que hablaste, de muchas cosas, yo te voy a cambiar un poco de tema. Vos nos ayudaste en algún momento con el tema de los animalitos. Sí. Es un tema también que a mí me apasiona. A mí me apasiona. Vos también tu familia también es animalera, pero tiene muchos perritos. Hoy te voy a contar una cosa, vamos a hablar de República Animal. Te voy a contar la historia de Nati. Quiero que conozcas a Nati, vos y la audiencia. Nati, mira, Nati es ahí la blanquita, chiquitita. Bueno, ese día que Nati llegó a casa, yo recibí una llamada y me dijeron que había una perrita caniche que habían tirado en una esquina, muy viejita y ciega. Cieguita. Sí, me fui a buscarla corriendo y me encontré con este piojo que pesa 3,5 kilos, ciega, llena de bultos, de tumores, de hernia, tenía una herida enorme y la habían tirado en la calle. Entonces agarré y la había rescatado una gente maravillosa, unas personas maravillosas, ya estaba loca ahí. Y entonces me fui a buscar a Nati y la adopté para mí. Entonces Nati, que no entiendo cómo las pueden tirar, muchas veces la utilizan como cría, Katia y audiencia, y luego cuando ya son viejitas así las desechan. Entonces yo me fui a buscarla a esta señorita, a esta abuelita más bien. ¿Abuelita? Sí, una abuelita, es muy mayorcita ya. Y gracias a Dios la operaron, le sacaron todos los tumores, los bultos, y ya está cieguita del todo, pero ella se organiza de maravilla, conoce la casa de maravilla, sube, baja. Todos los otros perritos la respetan, por eso yo siempre animo a que no los abandonen, no los maltraten. Si no te gustan los animales, ignorarlos, pero no le hagas daño. Eso es lo que me gustaría también en esta legislatura que venga, se pueda pelear por defender más los derechos de los animalitos, que son seres vivos también. Así que ojalá, ¿vas a ayudarnos a luchar en eso, Katia?
No, sin lugar a dudas, hoy hay todo un movimiento de mayor conciencia acerca, y eso también es bueno rescatar, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes tienen mucha mayor conciencia acerca de lo que significa su medio ambiente y lo que significan los animales, y que hay que respetarlos y que tienen también que formar parte realmente, ay Dios mío, de nuestra familia. Y nosotros tenemos algunas, esto no se trata solo de legislación. Sí. Cambiarle ya la imagen, porfa, que queda feo. Está la heridita así, por favor. Pero Luis, imagínate, hoy no tenemos todavía una política pública que sea a nivel nacional, que busque realmente tener una organización en cuanto a los derechos de los animales. Y eso no se trata solo de la ley, se trata también de la conciencia colectiva. Bueno, nosotros ayudemos a crearla, por favor. Así mismo es. Bueno, vas a seguir viniendo, ¿verdad? Vamos a seguir viéndonos. Obvio. Alguien me tenés que poner acá para que me pelee. Y bueno, pero hoy nos dejó plantado Celeste Amarilla, por cierto. No te iba a pelear con ella, pero por lo menos... ¿Te querés pelear, Vigo? Yo con todo el mundo. Bueno, ya sé a quién te vea. Sí. Gracias, Katia. Muchas gracias. Vamos a un corte, ahora volvemos. Bueno, agradezco a Santiago, a Katia. Celeste Amarilla no pudo venir, está defendiendo todo lo que está ella denunciando, el tema de los votos. Así que gracias también a Celeste por haber tenido la intención, aunque no llegó. Quiero agradecer a Complot por vestirme desde el primer día y hoy terminamos con música otra vez, Dalí. Así que con ustedes, Dalí. Buenas noches.